Hoy vamos a hablar precisamente de cómo empezar bien nuestra vida cristiana, el bautismo del creyente. Y pues bueno, para empezar, quiero que me acompañen aquellos que traen su Biblia electrónica. Vámonos de favor a Hechos 8, del 26 al 39. Vamos a analizar la historia de Felipe y el eunuco, ¿sí? Y de ahí vamos a ir viendo los tipos de bautismo que hay, porque hay 3. ¿Sabían que había 3? Bueno, pues los hay. Entonces, precisamente para que cuando reciban hoy quienes se vayan a bautizar a Cristo, tengan plenamente ese conocimiento de que hay 3 bautizos y el del agua es solo uno, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a Felipe 8, 26 al 39, permítanme. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comentando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí básicamente nos resumen este pasaje los 3 bautismos. Y quiero que hoy empecemos, ahora sí que versículo por versículo, a checar esto porque es súper importante. Realmente de aquí viene nuestra fe. Y realmente todo esto que se habla, tenemos que saberlo discernir bien para que al momento en que nosotros recibamos a Cristo y testifiquemos que somos hijos de Dios, lo hagamos de la manera correcta. Entonces, bueno, vamos a empezar a comentar estos 3 bautismos. El primero es el bautismo en Cristo. El segundo es el bautismo en el Espíritu. Y el tercero es el bautismo en agua, ¿sí? Vamos a checar el bautismo en Cristo. Este es cuando aceptamos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que realmente le decimos: Señor, yo creo en ti. Como esto que leímos en Hechos 8:37, si me ponen ese versículo por favor en pantallas. Dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque muchas veces, y aquí es donde nosotros tenemos que entender que también estamos empezando nuestro camino cristiano. Y el Señor lo comentó: no todo el que diga Señor, Señor, entrará a mi reino. Porque es diferente lo que se habla de aquí para afuera
y lo que realmente se siente aquí en el corazón, se cree con toda la mente y se siente en el espíritu. Entonces, realmente nosotros debemos de analizar si cuando yo digo que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en esa cruz que estamos festejando estos fines de semana, es el Hijo de Dios y realmente yo aquí lo siento y lo sé, entonces ya tenemos el primer bautismo en Cristo. Y este bautizo nos hace salvos. Él dijo que todo aquel que creyere que Jesús es el Salvador y es el Hijo de Dios, en ese momento es restaurado, es salvo. Pero eso no nada más nos hace ser bien, o sea, ser buenos cristianos, ¿estamos de acuerdo? Porque a lo mejor sí creemos, pero todavía nos hacen falta, sobre todo el del Espíritu, que ahorita lo vamos a ver. Aquí hay una cosa muy importante que debemos también ver en la historia de Felipe. Si se fijan, él fue obediente. Porque Felipe andaba, si leemos el contexto de todo Hechos 8, andaba con los otros apóstoles en otras aldeas predicando, bautizando, imponiendo las manos para que el Espíritu Santo llegara en los demás que se estaban convirtiendo. Y él escuchó que le dijeron, vete al desierto. Él no sabía dónde iba, no sabía con quién iba. Nomás le dijeron, necesito que te vayas al desierto. Y él dijo, voy. No le dijo, oye Señor, pero espérame, ¿dónde y con quién? ¿Quién me va a llevar? ¿Cómo me voy a mantener? ¿Cómo? Que muchas veces lo hacemos nosotros. Él fue obediente y fue valiente porque se acercó a un carro de un etíope que no conocía a predicar la palabra de Dios. Nosotros como creyentes también estamos llamados a predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas. Y no nada más de palabras, sí, por supuesto que lo tenemos que hacer. Pero tenemos que esa misma palabra respaldarla con una acción, con un hecho. Alguien que diga seguir a Jesús no puede tener su familia destrozada. Alguien que diga creer a Jesús no puede estar del chongo con el hermano. No digo que a veces no nos dan ganas de chongarnos algo, claro que sí, digo, sí. Pero el Señor luego se me fue la palabra, pero nos regaña, por así decirlo, a decir, oye, esto no es correcto, necesito que te contentes, necesito que arregles esto con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tus padres. Entonces, la obediencia es parte fundamental de realmente este bautismo en Cristo. Porque cuando nosotros decidimos creer en el Señor, ¿qué hacemos? Lo empezamos a imitar, empezamos a tenerlo como nuestro maestro. Nos hacemos discípulos de Cristo. Él es nuestro molde perfecto, nuestro modelo perfecto. Él por eso bajó, por eso se hizo carne. Porque no entendíamos. Cuando nos daba todas las leyes y cuando intentaba explicarnos con palabras, no entendíamos. El Señor sabe, te va a escuchar feo, pero es la verdad. Somos changos de repetición, es la verdad. O sea, repetimos lo que se nos dice. A veces de repente no sabemos por qué estamos cocinando de una manera. Es que así lo hacía mi mamá y es que hacía mi mamá. O sea, y cocinamos igual. Ya cuando preguntamos, decimos, bueno, pues es que yo lo hacía así porque no me cabía en la olla. No, yo lo partí en cachitos, no era porque así era. O sea, entonces repetimos y a veces sin preguntarnos por qué. Y la vida cristiana es imitar, pero a un solo hombre, al hombre perfecto, que es Cristo. Aquí también hay una cosa importante, el arrepentimiento. Realmente una persona no puede de todo corazón decir acepto a Cristo como mi Señor y Salvador si no hay un arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, recibimos a Cristo, Él nos perdona, nos hace salvos y yo les aseguro que no volvemos a hacer lo mismo. Entonces, si por algo estamos haciendo lo mismo, deberíamos de preguntarnos, ¿realmente hubo ese arrepentimiento genuino? Y hubo
esa creencia con todo mi corazón, con toda mi mente y en mi espíritu, como lo dice el Señor, que lo amemos, para seguir a Cristo y para aceptarlo como mi Dios, como mi Salvador. Entonces, este es el primer bautismo que nos enseña esta escritura y que debemos de nosotros saber como cristianos. Si alguno de ustedes todavía no está, o que dice, ching, pues yo todavía no sé si estoy bautizado en Cristo, al ratito vamos a hacer una actividad para que lo puedan hacer. Y bueno, el segundo es el bautismo en el Espíritu. ¿Qué es esto? Bueno, nos vamos a ir rapidísimo a Mateo 3:11, por favor. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan el Bautista estaba hablando de Jesucristo y habla que el bautismo no nada más es en agua, sino en Espíritu Santo y en fuego. Si recuerdan que parte de lo que vamos a celebrar más adelante es el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a todos los apóstoles y se apareció como una llamita de fuego en sus cabezas. Es parte de el fuego purifica. Y a referirse aquí en fuego no es que nos vaya el Señor a chamuscar o a mandar fuego para que nos incinere. No, es porque va a purificar nuestro espíritu. Va a purificar y a quemar esa carne. Como eran los holocaustos que quemaban a los toros, al carnero, a los cabritos, y todo se hacía, o sea, se quemaba, así se quema la carne. Así nos purifica en fuego el Espíritu Santo. Y vamos a ir también a 1 Corintios 12, del 12 al 13. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo creo que, todos los bautizos son importantes, obviamente, pero yo creo que el que más debe anhelar un cristiano es este bautismo del Espíritu Santo, porque es cuando Él nos injerta a la familia en Cristo, a la fe. Y si voltean a ver alrededor, a esto nos injertó. Comentaba hace ratito Josué, ¿no? Que él llegó primero pues a tocar, ¿no? A hacernos el paro, dominguero, literal. Pero ahora ya se siente parte de la familia. Fue injertado por el Espíritu a esta familia. ¿Y qué importante es eso? Porque no importa qué denominación o apellido nos digamos, con que sigamos a Cristo somos una sola familia. Cuando llegue Cristo y regrese, nos va a llevar a todos los que creímos de todo corazón, de toda mente y con todo nuestro espíritu en Él, con añadiduras o sin añadiduras, nos va a llevar. Y su espíritu da aliento de vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Entonces empezamos a escucharlo, empezamos a sentirlo, empezamos a tener esa intimidad con Él, esa comunión con Él. Y créanme que eso es lo que anhela cualquier cristiano. Desde ahí no vuelves a sentirte solo nunca jamás. Empiezas a saber, porque el Espíritu Santo te da esa sabiduría de decir, lo que viene en este libro es cierto. Yo sin verlo, sin haber testificado con mis ojos, puedo dar testimonio de esta palabra porque la vivo, la siento, sé que es real. Porque hay alguien dentro de mí que sí lo vio con sus ojos, que sí estuvo ahí presente, que fue el Espíritu Santo. Entonces Él nos hace parte, nos injerta al cuerpo de Cristo. Y eso es lo más hermoso que alguien puede tener. Vemos en las Escrituras cómo decían los apóstoles cuando bautizaban, que los bautizaban en agua y después les preguntaban, ¿pero no has recibido el Espíritu Santo? No, yo no lo he recibido. Y cuando ponían sus manos sobre ellos y empezaban a orar, empezaban a hablar lenguas, a tener visiones, a tener muchas cosas, y el Señor fue una de las promesas que nos dio.
que nosotros los ancianos iban a tener sueños, bueno, algo así, ¿no? Visiones, sueños, los jóvenes. Pero Él nos prometió mucho, incluso dijo, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. Y Él está con cada uno de nosotros. Puede estar con Miriam y en ese mismo momento también está conmigo. Y también está con Jackie, también está con el pastor y está con Caín en ese mismo momento. Porque Él es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Y eso es lo maravilloso. Y Él no pide que seamos iguales. Él nos ama como somos únicos e irrepetibles. Y sin embargo, lo único que quiere es que aceptemos a su Espíritu y nos dejemos guiar por Él. En esa obediencia, en esa sabiduría. Hoy en el devocional tocó leer Proverbios y decía, busquen la sabiduría como nada más que la plata. Y lo más que buscamos, la verdad, es la plata. No, es que no me alcanza. Y todo el día estamos chambeando y todo el día estamos haciendo. Ojalá sí buscáramos la sabiduría del Padre. Yo le decía al Señor a principio de año, yo le decía, ayúdame, dame sabiduría para saber administrar mis 3 T's, mi tiempo, mi talento y mi tesoro. Yo decía, porque soy bien bruta, no sé cómo hacerlo. Ayúdame. ¿Y saben qué me dijo? Búscame a mí. Ten intimidad conmigo. No me dio la receta, no me dijo, mira, haz esto, haz lo otro, no sé qué, y así vas a tener sabiduría. Me dijo, a mí. Procúrame a mí. Dame tiempo a mí. Ten intimidad conmigo. Y todo lo demás, yo me encargo. Ese es el bautismo más importante que por lo menos para mí un cristiano debe anhelar. Ser llenos del Espíritu. Y vamos a leer qué decía en Hechos 8:39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Van a decir, Carla, ahí no dice que el eunuco recibió al Espíritu Santo. No dice, pero se sobreentiende. El Espíritu Santo es el único que realmente da un gozo genuino. Nada en este mundo te lo va a dar, te lo firmo. Podrás sentir alegría, podrás sentir satisfacción, o sea, orgullo por tus logros, lo que sea. Pero el gozo, literal, lo que significa la palabra gozo, solo hay una persona que la puede dar y ese es el Espíritu Santo. Entonces, cuando a mí me dicen que siguió gozoso su camino, yo sé que recibió el Espíritu Santo en ese momento. Y yo sé que él llegó y empezó a predicar. Y ahorita en Etiopía hay muchos cristianos y yo les aseguro que fue gracias a este hombre. El Espíritu Santo en ese bautismo, cuando nosotros realmente lo recibimos, lo aceptamos y lo vivimos, nos genera un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Estemos en tribulación, no estemos en tribulación, nos alcanza el dinero, no nos alcanza el dinero, vamos a sentir paz y gozo profundo porque estamos bautizados por el Espíritu Santo. Y sabemos que el Señor todo obra para el bien, para los que cual su propósito fueron llamados. Entonces, realmente, ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz, esto que estamos festejando, y esto que vamos a celebrar ahorita, que ahorita nos vamos a ir a lo que significa el bautismo en agua, tiene todo este significado. El Señor quería hacernos salvos con su bautismo, al decirle, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Quería llenarnos de su Espíritu. Dijo, cosas más grandes ustedes harán en mi nombre. Pero a veces no nos la creemos. O a veces le decimos, ay, Espíritu Santo, mira, métete en el cajón, porque como que se me antoja ir a pecar poquito y luego vengo y te saco. Y lo encerramos. En vez de hacerle caso cuando nos dice, no, eso no es correcto.
prestamos mucho oído a las voces externas, al Facebook, al Instagram, a lo que sea. Y al Espíritu Santo decimos, espera, nomás, acá esta serie y ya ahorita te conecto otra vez. Y realmente el Espíritu Santo, si nos dejamos guiar por Él, híjole, nos lleva, o sea, uno se empieza a ver que es mucho más fácil, pero de verdad nos olvida, somos tercos como el pueblo de Israel. Lo leemos de repente en la Biblia y decimos, qué tercos, qué necios. Y la verdad es que, bueno, por lo menos yo me confieso que estoy igualita. A veces digo, pero si lo sabía, si me lo dijo, y no le hice caso. Pues realmente yo los invito, familia, a que analicen si ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y si no, decirle, Padre, lléname. Quiero oírte, quiero sentirte. Permíteme tener esa comunión, esa intimidad contigo. Porque realmente si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No te va a preocupar el dinero del bolsillo, porque dices, lo tengo a Él. Él se encarga. No te va a preocupar tus hijos. No en el sentido que los dejen ahí vagando por el mundo, no me malentiendan. Hay que hacer nuestra chamba, pero a veces nos queremos preocupar de más y el Señor me dice, suéltamelo, es más mío que tuyo. Permíteme, tú haz tu parte, yo me encargo de lo demás. Queremos tener el control de todo. Y el Señor nos dice, suéltalo, déjate bautizar por mi espíritu, déjate ser guiado por mí. Entonces, ¿cuándo sabemos también que fuimos bautizados por el Espíritu Santo? Cuando te das cuenta que te es más fácil perdonar, cuando te das cuenta que es más fácil amar al prójimo, respetarlo, decir, ¿sabes qué? Tienes razón, me equivoqué. Qué difícil, ¿no? Decirle algo, sí, tienes razón. Cuando haces eso, dices, creo que fui bautizado. Porque te empiezas a dar cuenta que existía tu versión AC, que es antes de Cristo, y tu versión DC, después de Cristo. Cuando tú ya puedas ver eso y los demás lo vean, felicidades, has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y permítete renovarte día con día, día con día, día con día. Y por último vamos a ver lo que es el bautismo en agua. Aquí es importante que entendamos que el bautismo no es nada más que te echen unas gotitas de agua en la cabeza, ya, ¿no? No, porque inclusive la misma palabra viene del griego que es baptein, que significa sumergir o hundir, y del sufijo ismo, que es actividad o sistema o doctrina. Entonces, si te están diciendo que te van a sumergir, hundir, pues no nomás te van a echar así una gotita. Por eso ahorita vamos a pasar a la alberca, todos ya vienen listos y preparados, con su doble camisa, como para que dijera el líder, no se vaya volando el Espíritu Santo, ¿no? Con alguien. Porque necesitas sumergirte. ¿Con qué fin? Para decir, el viejo hombre muere, el nuevo hombre nace gracias a Cristo. Nueva criatura soy, gracias a su amor, a su sacrificio en la cruz. Crucificamos esa carne junto con Él y renacemos en espíritu a un nuevo hombre, con una salvación eterna. Aquí hay y bueno, y por eso Juan bautizaba en el Jordán y en otro río, creo que se llamaba Salim, o algo así, o sea, donde había mucha agua, y por eso mismo Felipe llegó a un lugar con mucha agua. También sumergió al eunuco. No es nada más así con cualquier cosa. Y lamentablemente este tipo de bautismo genera mucha confusión. Y de repente nos equivocamos creyendo que quien no esté bautizado no se salva. Cuando ya vimos que, ¿cómo somos salvos?
por gracia, a través de profesar nuestra fe de que Cristo es nuestro Señor y Salvador y es Hijo de Dios. Esa es la manera en que nos salvamos. Si ahorita nos fuéramos todos somos salvos. Todo aquel que realmente cree en el corazón que Cristo es el Hijo de Dios, esté o no esté bautizado, no creas que se quedan los que no se bautizaron, no, para nada. Porque este acto en agua, el bautismo en agua es solo, como lo comentaba hace rato Horacio, es un manifiesto. Decir, hey, véanme, creo en Cristo, decido seguirlo, decido que sea mi maestro y es mi Señor y Salvador y es Hijo de Dios. Y que todo México se entere y que todo el mundo se entere. El Señor dice en su palabra, en Mateo 10:33, dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo creo que a nadie se nos antoja que el Señor nos niegue, ¿verdad? Por eso hay que hacer las cosas bien. Hay que empezar bien nuestra vida como cristiano, aceptando y haciendo los 3 bautismos. Porque bien si el del agua no te va a hacer que te condenes o no te condenes, ¿no? Que es una de las creencias, ¿no? Que se cree que si no estás bautizado, les decía, no eres salvo. O bien que creen que al último momento, ya que te vas a morir, le echas agüita y ya fuiste salvo, pero el hombre no aceptó a Cristo, pues aun, por más de que lo hubieras empapado o metido a la alberca, pues si no recibió a Cristo, te va igual para abajo, la verdad. Entonces, como cristianos, no podemos ser cristianos de closet, y no es pedrada. No podemos ser cristianos de closet. Porque al Señor le gusta que seamos honestos y que digamos, creo en ti y lo sigo. Le guste a quien le guste. Si hay una persona a la que debemos de buscarle su aprobación y su like, es allá arriba. Si te llevas bien con los demás y te dan like, qué chido, pero realmente no es lo importante. Eso no te genera gozo. El gozo es cuando allá arriba te dicen, bien, hijo fiel y siervo fiel. En lo bueno fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O que te digan, ese es mi hijo muy amado. Como cuando el Señor se bautizó en agua. Él no necesitaba bautizarse en agua. Pero lo hizo no nada más para cumplir las escrituras. Como les comento, es algo que Él todo nos mostró. Todo lo que se debía de hacer, Él lo hizo. Dicen las escrituras que al momento que Juan el Bautista lo bautizó, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo muy amado, en el que pongo mis complacencias. Pero eso no nada más se lo dice al Señor. Se lo puede decir a ti y a mí cuando lo hacemos. ¿Quién realmente quiere que el Señor diga bien? ¿Quién realmente quiere que diga, esta es mi sierva, esta es mi hija, mi hijo, en el que pongo mis complacencias? Yo sí. Entonces, familia, pues esta mañana, ya para terminar, yo nada más les quiero compartir rapidísimo mi testimonio del bautismo. En aquel entonces, creo que era como 2018, si no me equivoco, el retiro de Semana Santa éramos como 20 personas, más o menos, en Chapala. Sí. Y fue muy bonito. Ahí estudiamos. Yo les puedo decir que en ese momento yo entendí lo que significaba cada cosa que había hecho Jesucristo en la cruz. ¿Qué significaban los clavos? ¿Qué significaba la corona? ¿Qué significaba todo lo que tuvo que vivir y por qué lo tuvo que vivir? Yo no lo entendía, porque yo había vivido bajo una doctrina que era así como de lejitos, pero no de razonamiento y de interiorización. Y en ese momento yo entendí, cuando el pastor nos dijo, ¿quién se quiere bautizar? Había una alberca helada como ella sola. Me sentí como Rose sin Jack en el Titanic.
Horrible. Pero cuando fue mi turno, porque estábamos haciendo fila, iba Rafa, iba Rosario, Miriam, Jackie creo y Andy. Al momento en que me sumergió y empezó a orar, literal yo sí sentí, para empezar se quitó lo frío del agua y sentí ese recibimiento del Padre que no se les puede explicar, más que a los que ya lo vivieron y los que van ahorita a vivirlo. Es algo maravilloso. El declarar, soy cristiana. Y el no nada más declararlo, sino querer vivirlo, y es diario. Yo les comento a quien me conocen, de repente a mí me frustraba mucho el pensar todo lo que tenía que hacer para agradarle al Señor. Y el Señor me dijo, no, solo vive hoy, como Fox. Y yo así empecé, solo hoy. Solo hoy te voy a buscar, solo hoy te quiero agradar, solo hoy quiero no pelear, solo hoy quiero ser paciente, solo hoy. Y me ha ayudado mucho. Y el Señor dice, cada día trae su propio afán, pero nos gusta vivir así, con todo así controlado. Yo les invito a que empecemos bien nuestra vida como cristianos, como creyentes. Busquemos esos 3 bautizos, vivirlos a plenitud, porque el Padre promete paz y gozo a quienes lo aceptemos de todo corazón y viviendo como hijos de Dios.